Hoy vamos a estar estudiando Génesis 25 en el versículo 27. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esaú vende su primogenitura. Y crecieron los niños, y Esaú fue un diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: He aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Amén. Esta palabra es una palabra que ha trabajado mucho en mi corazón, que el Señor ha revelado a mi vida, y es respecto al valor que nosotros le damos al propósito de Dios en nuestras vidas. La primogenitura en esta historia bíblica representa el derecho, el privilegio que le correspondía al hijo mayor. Era una bendición ser el hijo mayor, ya que ese recibía mayor parte de la herencia. Es el que recibía dones y privilegios por parte de su padre, pero también por parte de Dios era privilegiado. Y esta primogenitura era la bendición de Dios sobre la persona, sobre esa persona que era el primogénito iba a tener bienes, el privilegio de que Dios estuviera con él, de que Dios andara con él donde quiera que estuviera, lo respaldara, le diera autoridad. Esto era lo que representaba la primogenitura. Y aquí vemos cómo Esaú, siendo el mayor, el primogénito, el que nació primero, la despreció. Esto es como cuando nosotros despreciamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando Dios nos llama y nos dice: Yo te escogí para que tú cumplas el propósito de llevar mi palabra por las naciones, de enaltecer mi nombre en la tierra, de yo guiarte y usarte para mi gloria, y nosotros lo despreciamos por nuestros deseos o por cumplir nuestros sueños humanamente. Entonces ahí es cuando nosotros despreciamos el propósito de Dios. Si nosotros entendiéramos el valor que tiene que Dios esté contigo, que Dios te respalde, que la gracia de Dios siempre vaya contigo y su presencia nunca te deje, apreciáramos más el llamado de Dios. No seríamos como Esaú. Esaú no entendía el valor de ser el primogénito. Él no entendía ese valor, por eso lo vendió tan fácil. Vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Si nosotros lo vemos, lo llevamos al plano natural, humanamente sería un plato de lentejas un deleite momentáneo, como cuando Dios nos dice: yo te voy a utilizar como profeta, te voy a utilizar para llevar mi palabra, pero tienes que dejar de visitar donde visitas, dejar de escuchar lo que escuchas, dejar de contaminarte viendo cosas que no son gratas. Y nosotros decidimos poner aquello que deleita nuestra carne, que nos da un gozo momentáneo, como ver una película que sabemos no agrada a Dios, pero es algo que yo quiero ver, en ese momento quiero deleitar a mi carne, pero pongo en juego mi relación con Dios, porque esa película, esa salida con amigos, eso que yo escucho me puede desviar de la palabra que ya Dios me había dado antes, o de la dirección que Dios me había dado antes. Entonces, esas son las lentejas, las cosas vanas, cuando amamos más un trabajo que Dios,
cuando amamos hacer lo que deleita nuestra carne, nuestro deporte favorito, preferimos hacer cosas para pasar el tiempo que estar con Dios, que disponernos a dejarnos guiar por Dios para que podamos ser usados por Él. Entonces ahí nosotros estamos despreciando el propósito de Dios, despreciando el privilegio que Él nos ha dado de conocerle, de ser hijos. Entonces no podemos tener nosotros la recompensa que Dios quiere que tengamos, porque para Dios llevarnos donde Él quiere, nosotros primero tenemos que querer y que sacrificarnos a hacer su voluntad. Vemos que quien entendió el valor que tenía la presencia de Dios y que Dios estuviera con él, y esa bendición, fue Jacob. Por eso, él en el primer momento encontró esa oportunidad para él adquirir lo que él sabía que tenía valor, porque ahí está la diferencia. Cuando nosotros le damos valor a lo de Dios es porque lo sabemos su valor. Si no sabemos el valor de algo, no se lo vamos a dar. Jacob sí sabía el valor que tenía la primogenitura, que era lo que Esaú no entendía, por eso él no le dio valor, no le dio importancia en ese momento. Pero luego, cuando él vio lo que Dios hizo con Jacob, entonces ahí sí le dio importancia. Cuando él vio todas las bendiciones que le echó su padre Isaac a Jacob, ahí él le dio importancia a lo que él había despreciado. Y muchas veces somos así. Dios nos escoge para algo, nos manda donde alguien y lo despreciamos, no le damos el valor. Lo dejaré para luego. Cuando vemos que Dios utiliza a otra persona para hacer aquello que Él nos envió y vemos cómo Dios lo respalda, entonces decimos, yo debí hacerlo, debí responderle a Dios como Él esperaba. Y eso es lo que pasa. Entonces vemos cómo la historia de Jacob cambia, que hasta hoy en día recordamos a un Jacob. ¿Por qué? Porque dice que cuando él luchó, ya el propósito de Dios siguió con Jacob, con él. La bendición de Dios, la guía de Dios. Y él luchó, porque él era un luchador, él luchó para ser cambiado de Jacob a Israel, para tener un cambio de esencia. Como él luchó, nosotros tenemos que luchar por permanecer en lo que Dios nos ha dicho. Muchas personas entienden que ya Dios me llamó, Él me escogió y punto, pero no, hay una parte que me toca hacerla a mí. Jacob tuvo que luchar para que hoy, cuando el pueblo de Israel piense en su nombre, tenga que decir, hubo un Jacob que luchó. Si nosotros vemos, la persona con la que siguió el propósito es de la que hoy hablamos, de la que tenemos que decir. Pero Esaú no sabemos nada de él, porque eso pasa cuando nosotros despreciamos el propósito de Dios, pasamos al anonimato, somos uno más del montón, uno más que se dejó ahogar por los afanes, uno más que se dejó ahogar por el dinero, uno más que no cumplió el propósito, no llegó a cumplir la asignación. Pero cuando somos como Jacob, que Dios nos ayuda a tener el entendimiento de darle el valor a lo que Él ha puesto en nuestras manos y luchamos por obtener aquello que Dios ha dicho que quiere que obtengamos, porque Dios nos va a dejar saber dónde Él quiere que nosotros lleguemos, pero a nosotros nos toca la disposición de luchar, de ir hacia adelante, como hizo Jacob. Él luchó, él sabía que él necesitaba un cambio, una transformación. Él tenía ya la bendición de Dios, pero él sabía que él no estaba donde él debía estar, no se sentía que ya había llegado a donde Dios quería que él llegara. Así que él luchó con ese ángel hasta el alba, dice la palabra, hasta que él consiguió lo que él quería, lo que él se había dispuesto. Y su nombre fue cambiado a Israel. Israel, que hoy es la nación escogida por Dios, el pueblo de Dios. Y esa nación tiene que recordar que su nombre vino de un Jacob que luchó con un ángel hasta el alba. Porque eso pasa con las personas que deciden luchar por el propósito de Dios, que deciden decirle sí a Dios y no rendirse hasta cumplir con aquello que Dios le ha encomendado. Y esta palabra me ha invitado a mí, yo te invito a ti de igual manera, a que le des valor a lo que Dios puso en tus manos. Que no desprecies la gracia de Dios, los dones que Dios puso en ti.
no desprecies el llamado de Dios en tu vida, porque mientras tú lo desprecias, hay otras personas que desearían que Dios los llamara como te llamó a ti. Por eso te incentivo a que le des el valor al propósito de Dios en ti, a que te dispongas a crecer y a llegar a donde Dios quiere que tú llegues y que luches hasta lograrlo, para que en vez de pasar a ser uno del montón, uno de tantos que no lo logró, seas de aquellos que dejan huellas y dejan legado, enalteciendo y glorificando el nombre de Jesucristo. Dios te bendiga.